¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ecosociales. Yo soy Yamile Moncada y el día de hoy te voy a platicar acerca de todas las etapas que están involucradas dentro de un riesgo de trabajo. Comenzamos. Bien, quiero saludar a mi compañera y amiga Cintia Cancino. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Yamile, muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar una semana más, una emisión más de Ecosociales. Los invitamos a que sigan nuestra transmisión a través del canal 76 de Easy y 168 de Total Play. También tenemos una línea de WhatsApp para que nos manden sus mensajes, sus preguntas, o bien también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como @ecosociales. Y vámonos a esto que es Hablando de Ecos. Hablando de Ecos. Conforme al artículo 65, el asegurado que sufre un riesgo de trabajo tiene el derecho al goce de un subsidio que otorgará entre tanto no se declare que se encuentra capacitado para trabajar. Este subsidio será del 100% del salario que tenga registrado y deberá realizarse dentro del término de 52 semanas que dure la atención médica como consecuencia del accidente, sin perjuicio que una vez determinada la incapacidad que corresponda, continúe su atención o rehabilitación conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Seguro Social del IMSS. Pues bien, Cintia, fíjate que hemos estado hablando acerca de la indemnización global, pero el día de hoy vamos a hablar de todas las etapas que están involucradas dentro de un riesgo de trabajo y que muchas veces creemos o las vemos de manera aislada como lo que es una indemnización global. No sabemos verdaderamente en qué parte está involucrada cuando tú tienes un riesgo de trabajo. Y primero lo que quiero aclarar es que un riesgo de trabajo se refiere a algún accidente o enfermedad que lamentablemente tengas a consecuencia de tu actividad laboral, en función de la misma o en trayecto para llegar a la misma, ¿no? Puede ser que yo salgo de mi casa y en el trayecto de manera lineal, tiene que ser de manera lineal, a llegar a mi trabajo sufro un accidente, o estando en función de mis actividades, no sé, no estoy... O sea, no aplica si me voy de vacaciones, si estoy en una comida eso ya familiar. No sería riesgo de trabajo. Es solamente si estoy en mi trabajo o camino o de regreso. O puede que te manden, porque hay empresas donde pues hoy me toca ir a dar un curso, no sé, a Monterrey, y obviamente eso es mi trabajo. Quizás en el avión, al momento de subir al avión me resbalo, había todo eso que implica, que involucra cualquier actividad que esté involucrada en el proceso de mi trabajo. Si es que me mandan de manera foránea a trabajar, todo eso también engloba un riesgo de trabajo. Cualquier accidente que yo lamentablemente tenga en función de mi actividad es considerado un riesgo de trabajo, y o en el trayecto, ¿no? Que puede ser este supuesto. Oye, pues resulta que el avión sale a las 6 de la mañana, yo salgo de mi casa de manera recta, lineal, llego al aeropuerto y antes de llegar al aeropuerto el taxi en el que iba choca. Es un accidente, es un riesgo de trabajo. O voy a poner otro escenario, ¿no? Ya estoy en el aeropuerto y al momento de sentarme, pues no sé, se cae una maleta y me pega en la cabeza. Es un riesgo de trabajo porque voy justamente rumbo a mi trabajo. Voy a dar un curso, el patrón me mandó, están pagando mi boleto de avión, me mandó a Monterrey a trabajar y obviamente en trayecto, en función de mis actividades, pues puedo sufrir un accidente. O estando ya de manera directa, no sé, ¿no? Me encuentro ya estoy sentada, me caigo, se te cae un librero, voy al baño, se me cae el espejo, todo lo que esté dentro de mi horario de trabajo aplica. Okay. Ahora abordando, fíjate que ahora se maneja el home office. Bueno, también está ya aperturada esta nueva... ¿sí? Claro. Ya es un nuevo reto, ¿no? Porque ahora sí que... Estoy en mi casa, pues quienes están manejando el home office, pues por ello la importancia de abordar este tema. Claro que aplica los accidentes por riesgo de trabajo y que obviamente es en función de mis actividades. Puede, porque mi trabajo, mi casa se está convirtiendo en mi oficina, mi área de trabajo. Entonces voy al baño, me puedo resbalar, sí, claro. Todo esto puede resultar. Entonces los patrones tienen que estar conscientes de lo que implica y de lo que es un riesgo de trabajo. Ya una vez que entendemos a qué se refiere un riesgo de trabajo, ahora nos vamos a todas las etapas, todos los conceptos que están inmersos dentro de un riesgo de trabajo. Y lo primero que se da, Cintia, es que en el momento que yo tengo un riesgo de trabajo, la primera pregunta es:
¿qué va a pasar con la lana que yo percibo? Puesto que ahorita ya no voy a tener que estar fuera de circulación porque estoy afectado. ¿Qué va a pasar con esa remuneración económica que yo percibía? ¿Quién me la va a dar? ¿Qué va a resultar? Ejemplo, gano 20,000 pesos y pues resulta que lamentablemente en función de mis actividades, no sé, ¿no? Inclusive no sé si llegaste a ver un video de un programa de deportes que se le cayó una televisión o un plafón a un conductor. Bueno, eso es un riesgo de trabajo. ¿Qué va a pasar si yo en lo que me estoy atendiendo, en lo que estoy en reposo para poder recuperar mis habilidades, qué va a pasar con esa remuneración económica? Bien, pues resulta que la seguridad social, que es hermosísima en nuestro país, que hay que agradecer que tenemos grandes beneficios y que los obtenemos por medio del régimen obligatorio. Como bien dice nuestro estimado Pepe Toño, si tú estás dentro del sistema, el sistema te apoya y te da todos estos beneficios. La seguridad social es un beneficio enorme que el Estado nos otorga, y que el subsidio, entra un subsidio del 100% del ingreso que yo percibía en tanto no se me declare alguna incapacidad. Es decir, a partir del día 1, en el momento en el que yo tengo el accidente y que obviamente tengo que estar en reposo porque me tengo que ir al hospital, en lo que me estoy obviamente atendiendo, a partir de ese momento entra un subsidio por parte del IMSS del 100% del ingreso que yo esté percibiendo. Es decir, si yo tengo que estar fuera de circulación 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año, yo voy a seguir cobrando íntegramente el recurso que yo estoy recibiendo o obteniendo por parte de mi patrón. Se me va a dar ese recurso mientras yo esté fuera de circulación. Este es el primer concepto que se obtiene dentro de un riesgo de trabajo, que es el subsidio al riesgo de trabajo, donde se me va a dar una prestación económica por parte del IMSS. Por ello, hacer ver las bondades que maneja la seguridad social. Y este subsidio, pues obviamente va a subsanar, como lo dice, subsidio, va a subsanar justamente el que yo no puedo trabajar, pero necesito la entrada de este recurso. Ajá, pero ¿y ese subsidio viene directamente del patrón, Yamile, o te lo paga parte del IMSS? Te lo paga el IMSS, obviamente, por eso el patrón paga las cuotas obrero-patronales. Entonces, independientemente de estar cobrando su quincena o su normal, recibes... aparte cobra el subsidio. No. El subsidio es una sola vez, ¿no? Okay. Es mensualmente, es decir, tu patrón no te tendría por qué estar pagando, obviamente este es el subsidio que el instituto te otorga, pero tu patrón ya lo cubrió. Hay que recordar que el Seguro Social es una aseguradora. Sí, y por que eso él paga las cuotas. Claro, entonces en esas aportaciones que hace tu patrón, pues ya va inmerso el poder cubrir todo este tipo de supuestos, ¿no? Entonces es cubierto al 100%, no hay tema, tú vas a seguir cobrando esta cantidad en tanto no desaparezca, o más bien no se determine la incapacidad que tienes y que pueden llegar a disminuir tus aptitudes o habilidades para desempeñar la actividad. Okay. Entonces, la primera etapa o el primer proceso, el primer concepto que encontramos dentro de un riesgo de trabajo es el subsidio al riesgo del trabajo, que es del 100%. ¿No? Del salario que tú tienes registrado. La segunda etapa es la indemnización global, que es cuando yo instituto tengo 1 año para determinar la incapacidad que tienes, pero si dentro de ese año no determino aún qué porcentaje de disminución de capacidades tienes, se puede llegar a prolongar por 26 semanas más, adicional a las primeras 52, pero si tampoco dentro de esas 26 semanas lo logro determinar, entonces puedo llegar a tener otras 26 semanas más, es decir, puedo yo llegar a tener el subsidio por 2 años. El subsidio al riesgo de trabajo puede llegarse a prolongar hasta por 2 años. Y esa es la fecha límite que tiene el instituto para poder determinar como tal el darme una indemnización global, que es cuando ya se determina el porcentaje de mi afectación, ¿no? Y es cuando entra la indemnización global, que es a partir del 25%. Yo ya te evalúo y digo, hasta el 25% entra la indemnización global. Pero ¿qué te parece si vamos a una pausa y continuamos hablando acerca de las etapas que maneja un riesgo de trabajo? Empezamos, nos vamos a un corte. Está usted en GTV, una televisión útil para emprendedores y hombres y mujeres de negocio.
En el proceso de superar la pandemia más severa que haya azotado a la cantidad de seres humanos sobre la Tierra en la historia, será muy importante impulsar la generación de empresas y fortalecer las existentes. Aumentar la productividad, ajustarnos a las nuevas dinámicas post-COVID, incorporar nuevas tecnologías, aceptar innovaciones, medir, analizar y ajustar procesos en nuestras empresas resultará fundamental para hacer nuestro éxito en la nueva realidad. Por ello, nació GTV, un canal de televisión reservado al ámbito digital, para llegar a ustedes hasta donde se encuentren. Esos contenidos que le permitirán enfrentar con mayor probabilidad de éxito los retos del hoy, así como estar preparados para superar los retos del mañana. GTV llevará a usted contenidos que no son fáciles de encontrar en la televisión tradicional ni en los espacios digitales. Un contenido reservado para quienes desean iniciar una empresa, quienes la están iniciando o quienes ya tienen un negocio. Para mantenerlo vigente, para fortalecerlo y hacerlo crecer, ese negocio requiere nuevas ideas, información que enriquezca la visión estrategia de quien toma las decisiones. GTV está diseñado a ser el mejor aliado de usted y de su empresa. Un canal con materiales diversos, sin ánimo de desperdiciar su tiempo y con la finalidad de que usted incorpore conocimientos para el mejor desarrollo de su negocio. Hágalo crecer. Embarque mejores prácticas empresariales en beneficio de su empresa y del futuro de su ecosistema empresarial. Vea GTV, una misión comprometida con el ejercicio empresarial de México y América Latina. Más de 10 programas lo avalan. Bienvenidos a este espacio de televisión digital. Este es gtv.com.mx y gtv.mx. Existimos por ti, haciendo televisión útil para ti. Bien, estamos de regreso aquí en Ecosociales. Gracias por sintonizarnos a través del canal 76 de Easy y 168 de Total Play. Les recuerdo que estamos también como @ecosociales para que nos escriban en todas nuestras redes sociales. Y vámonos a esto que es Ecosociales Responde. Ecosociales Responde. Buenas tardes, doctora Yamile. Quisiera preguntarle cómo se calcula la pensión por riesgo de trabajo. Un saludo y espero que pueda contestar mi pregunta. Bueno, pues ahorita justamente le vamos a responder la pregunta. Vamos a ir de entrada con todos los procesos que están involucrados, las etapas que tiene involucradas un riesgo de trabajo. Estábamos hablando acerca de lo que es el subsidio, que es el primer concepto que se encuentra dentro de un riesgo de trabajo. El subsidio al riesgo de trabajo, que es por el 100% del ingreso que tú recibes. En el momento que tienes algún accidente o enfermedad a consecuencia de tu actividad laboral, entra este subsidio. Este subsidio se puede llegar a prolongar hasta por 2 años. La primera parte está dentro de la ley del Seguro Social. La segunda parte, que sería el segundo año, está dentro del reglamento de la ley del Seguro Social, para que sepan dónde está la fundamentación jurídica de estos conceptos. Posteriormente le damos la bienvenida y la entrada a lo que es la indemnización global, que es cuando ya se tiene el porcentaje de la afectación, que puede llegar hasta de un 25%. Entonces puede ser de un 5 puede ser desde un 1%, 2, 3, 4, hasta el 25%. Es cuando se te puede llegar a dar la indemnización global. ¿Qué es la indemnización global? Es como bien lo refiere su nombre, te voy a dar una indemnización por esta afectación. Y obviamente va a ser de 5 anualidades de las que te hubiesen correspondido de pensión. Te lo voy a dar, es una remuneración económica, es una prestación económica que el IMSS te da. Y voy a poner un ejemplo. Alguien que lamentablemente, sin querer, quizás tu actividad es estar en una cocina, cortas tu alimentos y sin querer, fue un caso que me tocó ver de manera directa, se cortó uno de los dedos y obviamente perdió el dedo, ¿no? La indemnización global lo que hace es que quedas funcional para seguir realizando la actividad. Sí va a disminuir, porque obviamente disminuyó un 25, un 10, un 15, pero estás bien, eres bueno para seguir inclusive en la misma actividad. Van a disminuir tus aptitudes, pero puedes regresar a la misma actividad.
Entonces es ahí donde entra la figura de la indemnización global, donde tu daño, tu afectación llega hasta un 25%, pero no supera este 25%. Entonces te voy a dar el pago de como un finiquito, por así decirlo, donde te voy a dar 5 anualidades, es una sola vez, nada más, 5 anualidades de la pensión que te hubiese correspondido, Cintia. Y en virtud de ello, obviamente voy a tomar en cuenta el salario que tienes registrado en el momento. Aquí no importa el salario promedio. Aquí el beneficio también es que te voy a tomar en cuenta el salario que tienes registrado en este preciso momento. Okay. El salario que tienes ahorita es el que te voy a tomar en cuenta para pagarte esto. Por ello la importancia de que se nos reporten los salarios que deben de ser, porque si suceden este tipo de situaciones, evidentemente todo es facturado y es en función y en base a el salario diario que yo tenga registrado ante el IMSS. Entonces, en virtud de esto, entra el concepto de la indemnización global, que es el siguiente nivel. Ya una vez que pasamos lo que es el subsidio, que se me paga el 100%, resulta que a los 8 meses se me determina la afectación, ¿no? Resulta que fue un dedo y este dedo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, está valuado en un 15%, por ponerte un ejemplo. Bueno, lo que me van a pagar es la indemnización global de ese porcentaje del monto de pensión que me hubiese correspondido. Entonces, en virtud de ello, Cintia, voy a poner un pequeño ejemplo. Si mi salario es de 360 pesos, para poner un ejemplo de lo que es una indemnización global, voy a multiplicar mi salario diario por los 365 días del año por el porcentaje del 70%, que es lo que corresponde para un riesgo de trabajo, por el porcentaje de la tabla de evaluación de la Ley Federal del Trabajo. Obviamente ahí vienen los valores de lo que representa cada parte de mi cuerpo, y esto lo voy a multiplicar por 5, porque obviamente son 5 anualidades, años. ¿no? 5 años, y eso es lo que correspondería a, como tal, una indemnización global. Voy a poner un ejemplo. Tengo un salario de 360 pesos, lo multiplico por los 365 días del año, lo multiplico por el 70%, luego por el 10% de la Ley Federal del Trabajo, que estoy poniendo un ejemplo ahí nada más, por 5. En este caso me da la cantidad de 45,990 pesos. Esto es la indemnización global que recibiría en este ejemplo que yo estoy dando, porque disminuyeron tus aptitudes, pero puedes seguir realizando la misma actividad que venías desempeñando. Seguir trabajando. Claro, o sea, y esto no si yo afecta... cortaba carne, voy a poder seguir cortando carne, nada más que va a disminuir un poquito, obviamente, mi funcionalidad para poderlo hacer, pero quedó bueno para poderlo seguir efectuando. Ahora, el detalle es cuando ya supero del 25% al 50%. Cuando la afectación se encuentra dentro de estos porcentajes, la indemnización global es opcional. Decides tú si te doy la indemnización global o te doy una pensión, y aquí es donde entra por primera vez lo que es una IPP, que es una incapacidad permanente parcial. Es donde tú decides, o sea, ya obtienes una pensión, porque si ya la afectación está entre un 26 y un 49%, 50%. Tú decides si te doy una indemnización global, te compro, te doy un finiquito por la afectación, porque sí quedas bueno todavía para el trabajo, pero sí, ya considero que tú decides si quieres la pensión o la indemnización global. Y es aquí donde surge la tercer figura, que es una IPP, una incapacidad permanente parcial, porque pues esta afectación puede corregirse, puede mejorar o puede aumentar, ¿no? Y cuando aumenta y definitivamente ya no hay vuelta para atrás, puede entrar la figura de una incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total empieza a aplicar a partir del 50% en adelante, y es ahí donde se la llevan entre la IPP y la IPT, que son mejor conocidas por sus abreviaturas, pero es una incapacidad permanente parcial y una incapacidad permanente total. Estas dos figuras, Cintia, obviamente surge la primera, lo que es una IPP, a partir del 26% de afectación hasta el 50%, puede ser un poquito arriba, porque va a depender de cómo el instituto evalúe la afectación, ¿no? Porque puede que para la actividad que realizabas ya no quedes bueno. Ejemplo, soy transportista, tuve un accidente de trabajo, me voy a ir al extremo, lamentablemente tuve un accidente y me tuvieron que amputar ambas piernas. Evidentemente ya no voy a poder realizar la actividad de transportista. Sin embargo, quedó bueno para cualquier otra actividad. Puedo ser recepcionista, puedo
puedo ser capturista. Entonces, definitivamente ahí me aplicaría una pensión definitiva, una pensión permanente total. Me explico, cuando ya de plano ya no quedo bueno para la actividad, pero si todavía tengo un cierto porcentaje que me permita desempeñar esa actividad, es cuando voy a obtener una pensión permanente parcial. Okay. Esa es la gran diferencia entre una y otra figura, que obviamente son 4 etapas distintas y que estas pueden cambiar, porque una vez que yo tenga una pensión, una IPP, estoy y necesito estar con toda la atención para que si el IMSS necesita estarme haciendo revisiones constantes para determinar si la afectación va a aumentar o va a disminuir o va a desaparecer, tengo yo que estar presto a estarme examinando y acudiendo a todas estas revisiones. Ya cuando definitivamente el instituto, después de 2 años, determina si te va a asistir ya la pensión, lo que es una IPT, una que parcial ya es o una total. Una total, ¿no? Pero hay que estar conscientes de esta situación. Así es que vámonos, para seguir hablando de esta información de riesgos de trabajo, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. Está usted en GTV, una televisión útil para emprendedores y hombres y mujeres de negocio. En el proceso de superar la pandemia más severa que haya azotado a la cantidad de seres humanos sobre la Tierra en la historia, será muy importante impulsar la generación de empresas y fortalecer las existentes. Aumentar la productividad, ajustarnos a las nuevas dinámicas post-COVID, incorporar nuevas tecnologías, aceptar innovaciones, medir, analizar y ajustar procesos en nuestras empresas resultará fundamental para hacer nuestro éxito en la nueva realidad. Por ello, nació GTV, un canal de televisión reservado al ámbito digital, para llegar a ustedes hasta donde se encuentren. Esos contenidos que le permitirán enfrentar con mayor probabilidad de éxito los retos del hoy, así como estar preparados para superar los retos del mañana. GTV llevará a usted contenidos que no son fáciles de encontrar en la televisión tradicional ni en los espacios digitales. Un contenido reservado para quienes desean iniciar una empresa, quienes la están iniciando o quienes ya tienen un negocio. Para mantenerlo vigente, para fortalecerlo y hacerlo crecer, ese negocio requiere nuevas ideas, información que enriquezca la visión y estrategia de quien toma las decisiones. GTV está diseñado a ser el mejor aliado de usted y de su empresa. Un canal con materiales diversos, sin ánimo de desperdiciar su tiempo y con la finalidad de que usted incorpore conocimientos para el mejor desarrollo de su negocio. Hágalo crecer. Embarque mejores prácticas empresariales en beneficio de su empresa y del futuro de su ecosistema empresarial. Vea GTV, una misión comprometida con el ejercicio empresarial de México y América Latina. Más de 10 programas lo avalan. Bienvenidos a este espacio de televisión digital. Este es gtv.com.mx y gtv.mx. Existimos por ti, haciendo televisión útil para ti. Bien, ya estamos de regreso aquí en Ecosociales y estamos en la sección de jurídico con nuestro abogado de cabecera, el licenciado José Antonio Holguín, quien nos va a platicar acerca de la simulación relativa y simulación absoluta a la luz de las reformas fiscales. Eso traducido en el español, ¿qué significa, mi estimado José Antonio? Muchas gracias. Sí, efectivamente es un tema de vital importancia porque es conocimiento en el cual se funda mucha interpretación en materia fiscal. Pero ¿por qué enfocarlos a la seguridad social? Bueno, ya hablamos de la dichosa, el nuevo supuesto de delincuencia organizada, etcétera, pero vamos más allá, porque a veces no se puede lograr concebir todo el concepto, ¿no? En realidad, entonces, si nos vamos al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que es supletorio en materia fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA, y toda la seguridad social, ¿sí? Porque son cuotas de seguridad social y ahí vienen toda la regulación que se tiene que aplicar de manera supletoria.
Entonces ahí dice la manera en que se va a interpretar la ley, ¿sí? Y ya hemos hablado aquí en el programa que es objeto, sujeto, base, tasa y tarifa, pero hay algo interesante que viene después de ese primer párrafo del artículo 5. ¿Qué es lo que menciona? Se aplicará cualquier método, para estos conceptos se aplicará la interpretación estricta, pero para las demás disposiciones se aplicará de forma supletoria el Código Federal Común, o sea que es el Código Civil, el Código Mercantil, la Ley General de Sociedades Mercantiles, etcétera, sin que vayan en contra de los principios en materia fiscal, que ya acordamos aquí que es esencial ver cuál es el espíritu de la ley, ¿no? La exposición de motivos, etcétera. Bueno, pero entonces, ¿qué más? ¿Cómo vamos a ir aterrizando a esta simulación absoluta y relativa, ¿no? Bueno, entonces, si es supletorio, tendríamos que saber, para poder opinar sobre alguna ley en materia de seguridad social, tenemos que saber qué es la simulación absoluta y relativa. Exacto, ¿de acuerdo? ¿Y en dónde viene? Bueno, en el Código Civil. Oye, entonces, ¿qué debemos de entender? ¿Qué es supletorio? ¿Qué? Todo el Código Civil, completito, es supletorio para todas las leyes fiscales. Ahora, ¿qué puede entender el auditorio por supletorio, no? Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Imagínense que en un momento dado tengamos una falsa visión de la realidad de que en el Seguro Social, de que en la ley del Seguro Social o del Infonavit o del IVA, vienen todas las disposiciones relativas a su objeto, sujeto, base, tasa, tarifa y todo el derecho adjetivo, que ya lo aprendimos, no viene, que es el... No viene. Lagunas, claro. No lagunas, el derecho es complementario. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí no viene porque se complementa con las 1100 leyes. Cuando habla ese artículo 5 del Código que vas a aplicarme de manera supletoria todo el Código Federal Común, y tú preguntas cuál. Cuando no está aquí, lo puedes buscar allá. Búscalo allá. Es decir, oye, yo en el Seguro Social no entiendo el parentesco consanguíneo, no entiendo lo que es familia. Vete al Código Civil Federal. Ahí viene lo que es familia, viene lo que es parentesco, viene todas esas disposiciones, porque aquí sería ocioso ponerlo, ¿de acuerdo? O sea, es interpretar armónicamente el sistema jurídico. Okay. Por eso hemos establecido que muchas de esas leyes todavía no asimilan esta 10ª y 11ª época, claro. ¿De acuerdo? Entonces, pero basado en eso, la ley dice, para no ser repetitivo, pues ahí están las demás leyes. Es muy importante entonces, ¿qué es la nulidad? ¿Qué es la simulación, no? Y simular, pues digo, lo podemos concebir así como, bueno, estamos simulando, estamos jugando, ¿no? A tratar de ser niños, a tratar de ser adultos, a tratar de ser lo que no somos. Pero a mí me gustaría más irme al Código Civil, en el cual es muy pequeña esa redacción, en la cual nos dice 2180, es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Oye, ¿eso qué quiere decir? A ver, sí, o sea, estamos confesando, ¿qué les parece? Armando un contrato que en realidad no sucedió. Claro. Simulación. ¿Qué les parece si estamos diciendo, bueno, tú tienes las capacidades para ganar 10, pero tú vas a pagar 100 porque necesito yo cobrar por afuera? Por fuera. ¿Qué estás haciendo? Simulando. Confesando falsamente lo que no ha sucedido. ¿Y qué fue lo que pasó para toda esta materialidad? ¿Qué es lo que trata de regular la materialidad? Pues que no me simules. Que me demuestres que verdaderamente estás haciendo las cosas. Que me demuestres la materialidad. Que me demuestres que realmente esa persona que solamente tuvo primaria... Le llegaron los 100 pesos a su cuenta. Claro, efectivamente. ¿No? Es más, en muchas indagatorias de la fiscalía, en materia fiscal, pues les dicen, oye, nada más dime, por curiosidad, ¿por qué ganaste en un año 500 millones de pesos? O sea, quiero saber, o sea, dime... ¿Por qué hay depositados ahí en un momento dado 500, 100 millones? Dime cuáles son tus capacidades, ¿no? Entonces, ¿para qué? Efectivamente, entonces, imagínense, entonces ya quedamos que es algo de lo que no es real. Claro. Simulación, y así lo dice el artículo 2180, grabémonos, es necesario saber que el 2180 habla de qué es la simulación, que es un acto simulado. Y ahí se fundamentó toda la reforma de la subcontratación, de las operaciones inexistentes, del fisco. O sea, oiga, por eso se acuerdan que yo les decía, esto no es nuevo.
Siempre ha venido en ese Código Civil desde el 1931. Ahí viene ese concepto. Que no lo hacían efectivo a través del derecho adjetivo, que ya vamos aprendiendo aquí qué es lo que faltaba, eso es otra cosa. Que la gente abusó de generar estas figuras es otra cosa, pero vamos a la seguridad social y entonces, ¿eso de qué manera nos afecta? Pues sí, o sea, en salarios. Yo ahora tengo la obligación de tener que justificar por qué le pago a alguien lo que le pago. Veámoslo más y comprobar que hace lo que le pago. ¿Sí me explico? Porque de lo contrario, entonces estamos ante confesiones falsamente. Exactamente. No, sí, entonces, por eso ahora con este juego de que, oye, delincuencia organizada, esto es más simple. Vayamos a ver cuánto gana la gente y por qué gana la gente y realmente ubiquémoslo en el rango que le corresponde a cada persona, y alguna persona que tenga gratificaciones, etcétera, lógicamente tendrá ese beneficio y se asegurará, se le darán, formará parte del salario variable, etcétera, y considerando también que la Ley Federal del Trabajo, como hemos hablado en otros programas, tú no puedes negociar qué es primero, el huevo o la gallina, qué es primero. Las prestaciones siguen al salario, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el salario, tú no tienes esa voluntad por la Ley Federal del Trabajo de poder decir no quiero seguro, de poder decir no quiero Infonavit. Eso no se puede. ¿Eso por qué? Porque definitivamente cuando dice en el supuesto artículo de la Ley Federal del Trabajo en el cual estemos en una relación de subordinación, es relación de trabajo y tengo que pagarte un salario y con ello las prestaciones que yo involucre. ¿De acuerdo? Pero es una formulita que no puedes moverle. Y eso fue lo que afectó en todo el proceso anterior. Entonces, y bajo esta situación, entonces, ¿a qué nos afecta toda esta reforma? Bueno, si aprendemos simulación, aprenderemos que hay simulación absoluta y simulación relativa. A ver, entonces sí, porque este es el tema. Todo este antecedente fue para decirles y ubicarlos en que venimos de un lado y los traemos al otro para explicar el detalle. ¿Pero te parece que nos expliques ahorita la diferencia entre una y otra, regresando a una pausa comercial? Vamos, esto es Ecosociales. Está usted en GTV, una televisión útil para emprendedores y hombres y mujeres de negocio. En el proceso de superar la pandemia más severa que haya azotado a la cantidad de seres humanos sobre la Tierra en la historia, será muy importante impulsar la generación de empresas y fortalecer las existentes. Aumentar la productividad, ajustarnos a las nuevas dinámicas post-COVID, incorporar nuevas tecnologías, aceptar innovaciones, medir, analizar y ajustar procesos en nuestras empresas resultará fundamental para hacer nuestro éxito en la nueva realidad. Por ello, nació GTV, un canal de televisión reservado al ámbito digital, para llegar a ustedes hasta donde se encuentren. Esos contenidos que le permitirán enfrentar con mayor probabilidad de éxito los retos del hoy, así como estar preparados para superar los retos del mañana. GTV llevará a usted contenidos que no son fáciles de encontrar en la televisión tradicional ni en los espacios digitales. Un contenido reservado para quienes desean iniciar una empresa, quienes la están iniciando o quienes ya tienen un negocio. Para mantenerlo vigente, para fortalecerlo y hacerlo crecer, ese negocio requiere nuevas ideas, información que enriquezca la visión y estrategia de quien toma las decisiones. GTV está diseñado a ser el mejor aliado de usted y de su empresa. Un canal con materiales diversos, sin ánimo de desperdiciar su tiempo y con la finalidad de que usted incorpore conocimientos para el mejor desarrollo de su negocio. Hágalo crecer. Embarque mejores prácticas empresariales en beneficio de su empresa y del futuro de su ecosistema empresarial. Vea GTV, una misión comprometida con el ejercicio empresarial de México y América Latina. Más de 10 programas lo avalan. Bienvenidos a este espacio de televisión digital. Este es gtv.com.mx y gtv.mx. Existimos por ti, haciendo televisión útil para ti.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Ecosociales, recordándote que nos puedes ver a través del canal 76 de Easy y 168 de Total Play. Y estamos hablando con mi estimado José Antonio Holguín de lo que es la simulación absoluta y la relativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra entonces, mi estimado? Entonces ya vimos los antecedentes, ¿no? Llegamos desde un lado, artículo 5, ya vimos que es supletorio, todas las leyes, ya vimos también lo que es el concepto de simulación y ahora llegamos, eso lo dice el 2180 del Código Civil, supletorio en toda la materia fiscal y en seguridad social. Ahora, siguiente artículo, 2181, dice, a ver, la nulidad, la nulidad total absoluta es aquella que se da cuando el acto nada tiene de real. A ver, entonces, ¿cómo estás? Puro ficticio. O sea, es solamente ficticio. La persona que contraté no está en la oficina, no es cierto, no viene, no presta ningún servicio, no hay evidencia, no checa, no nada. O sea, no es que sí checa, a ver, presta el servicio, no se trata de revisar si checó o no checó. Presta el servicio, está, tiene las responsabilidades, existe materialidad. Si no, absolutamente, esa es una simulación absoluta y por lo tanto, ¿pagaste un impuesto de esa relación de trabajo? Sí, ¿no? Probablemente. No te tampoco. ¿Y qué creen que es? Es un pago de lo indebido. Porque si el principal no existe, no tendría pues razón de yo ser. no tuve y también que si no tiene materialidad esa simulación, como consecuencia ¿qué? No tienes derechos. Y si no tienes derechos, pues no tienes derechos ni a la seguridad social, ni al Infonavit, ni a que tu patrón deduzcas en simulaciones absolutas. Es un tema de vital importancia porque la autoridad tiene que ir para allá para evitar, y con todo esto de la delincuencia organizada, está tratando de evitar y que los trabajadores sean trabajadores de a de veras. ¿De acuerdo? Y evitar este tipo de simulaciones para hacer que muchos tengan pensiones que luego no tienen. La familia se coopera para tratar de tener una pensión asequible y no. Cada quien debe tener la pensión que le corresponda de acuerdo a su historial. Tú lo has mencionado. Su servidor empezó a trabajar a los 18 años. Tengo 1,600, alrededor de 30 años. Y lo que me falta todavía por acumular. Y no fueron grandes salarios, pero me va a dar grandes beneficios. Sí, claro. Es decir, me apegué a mi formalidad. Y eso es lo que debemos de provocar en toda la gente que le apueste a trabajos formales, porque de lo contrario estamos en riesgos. No olvidemos que ahora, desde la 11ª época, tenemos que tomar decisiones en base a riesgos. Y apostarle a la lotería es jugarle y te puedes quedar sin nada. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la nulidad absoluta. ¿Y cuál es la nulidad relativa? Esto es a contrario sensu. A ver, otra vez. Otra posición diferente. Sería la nulidad absoluta, la simulación absoluta. ¿De acuerdo? Okay. No existe nada y por lo tanto lo que hayas hecho pagado no existe para el derecho. Okay. No tiene efecto alguno, ni para el trabajador, ni para que el patrón deduzca. Ningún derecho. ¿De acuerdo? Es muy interesante. Y la nulidad, la simulación relativa, perdón, porque también hay nulidad. Hay simulación relativa. Oye, es que cuando yo investigo la operación, pues me doy cuenta que el contrato de honorarios no era de honorarios. Tú quisiste darme la vuelta y entonces te quito esta figura de en medio. ¿Y cuál queda? La de relación de trabajo. Y entonces, como la actividad que está realizando, si es materialmente posible, si la hiciste, si prestaste el servicio, pero como de forma subordinada, no como prestador de un servicio, quito la figura de en medio que tú fabricaste, porque simulaste parcialmente, es una simulación relativa porque la operación es legal, no hay impedimento para que no lo puedas llevar a cabo, pero fíjate que te equivocaste, pequeño detalle, no debiste haberle pagado el IVA, debiste haberle retenido impuestos y asegurarla. Entonces automáticamente entra la presuncional de la autoridad y entonces obliga a que te aseguren.
¿De acuerdo? Ahí es un gran detalle porque este es el gran efecto que trae la simulación absoluta y relativa. Y como ven, puede traer muchas confusiones y este es un conocimiento que normalmente las áreas administrativas y contables pues no lo tienen. Dicen, ¿qué más da? ¿No? O sea, no hay problema. No, sí hay problema porque estamos simulando. Es un delito, como podemos estar viéndolo ahora en materia penal, este tipo de conductas. Y los efectos son totalmente diversos. ¿A qué me refiero? El patrón, ya quedamos, no puede deducirlo en la absoluta. Y el trabajador tampoco puede acreditar esas semanas, porque es falsa. Claro, fue falsa la relación laboral. Claro. Y ya es delincuencia organizada. Y en la relativa, ¿no? Cuando llegas a un monto. Cuando es absoluta, obviamente ni siquiera justificar la semana. Sí, pero esa es delincuencia organizada, delitos contra la seguridad nacional. Sí. Pero por debajo es un delito simple. Okay. Ahora, ¿de acuerdo? En esta simulación absoluta ni tampoco existen las semanas cotizadas. Claro que no, porque no existe nada, es la nada jurídica. Claro. Tú lo fabricaste de la nada. ¿De acuerdo? Y en la relativa nacen derechos que no existían, porque tú los ocultaste. ¿Toman en cuenta las semanas cotizadas? Porque lo vas a regularizar la relación. Es decir, la contraté durante un año por honorarios, resulta de que mi IVA, adiós, pues no, la relación de trabajo no lleva IVA, entonces ese IVA tampoco tengo el derecho yo de acreditarlo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y tengo que pagarle a ella su año de seguridad social y esas semanas sí valen, porque ella fue afectada de una simulación relativa. Es decir, la contrataron como no se debería de haber contratado. Por eso ahorita, y en atención a este tema, es muy importante, porque el SAT acaba precisamente de anunciar que los siguientes en la mira son los asimilados. ¿Por qué? Porque, qué curioso, hay asimilados de 100,000 al mes, ¿no? A ver, quiero ver quiénes son estos tipos que ganan más que el señor presidente, ¿de acuerdo? Entonces, y que además, pues no se le retiene como se debería. Entonces, eso es lo que hay que ilustrar a nuestro público, con la finalidad de que veamos dónde están los fundamentos y cada quien tome los riesgos que considere prudentes en base a una interpretación armónica de las leyes, ¿sí? Y lo que más beneficia a sus contribuyentes, a las personas, para que después no estemos frustrados de una indebida interpretación, cuando realmente esto es interpretar correctamente las leyes en armonía con los derechos humanos, en armonía con la nueva simetría fiscal y en armonía con nuevos criterios que antes no existían. Hasta la novena época no existían porque el derecho adjetivo no se había modificado. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos da pauta a que en un momento dado, el día de hoy, todas las decisiones se toman en base a un análisis de riesgos de cumplimiento. Y antes, ¿cómo se hacían? No te preocupes, ya te firmó, ya, no es cierto. Ya con ese tiempo ya pasó. Ahora el papelito no habla, la materialidad habla. La materialidad y dejar de simular y no estar en estos supuestos. Yo decía otro caso de ejemplo de la simulación absoluta. Imagínense en la delincuencia organizada, un gatillero, ¿no? Que lo viéramos presentando su demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje porque no me han pagado mi salario, ¿no? No, eso es una actividad ilícita y por lo tanto nada tiene de realidad legal. ¿De acuerdo? Entonces, porque también es otro punto. Tu actividad debe ser lícita. Sí. Si no es lícita, totalmente. No. Si no es lícita no puedes tener derechos. Exactamente, ¿me explico? Pero lo hacemos de esta manera para que sea más entendible. Claro. No fabriquemos situaciones de las cuales podamos tener con muchas consecuencias, porque se ha dado el caso en el cual no le permiten a una persona moral deducir 50 o 100 millones de pesos, ¿no? Híjole, temazazo. Yo creo que hay que abordar más este tema, mi estimado José Antonio. Vámonos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. En el proceso de superar la pandemia más severa que haya azotado a la cantidad de seres humanos sobre la Tierra en la historia, será muy importante impulsar la generación de empresas y fortalecer las existentes. Aumentar la productividad, ajustarnos a las nuevas dinámicas post-COVID, incorporar nuevas tecnologías, aceptar innovaciones, medir, analizar y ajustar procesos en nuestras empresas resultará fundamental para hacer nuestro éxito en la nueva realidad. Por ello, nació GTV, un canal de televisión reservado al ámbito digital, para llegar a ustedes hasta donde se encuentren. Esos contenidos que le permitirán enfrentar con mayor probabilidad de éxito los retos del hoy
así como estar preparados para superar los retos del mañana. GTV llevará a usted contenidos que no son fáciles de encontrar en la televisión tradicional ni en los espacios digitales. Un contenido reservado para quienes desean iniciar una empresa, quienes la están iniciando o quienes ya tienen un negocio. Para mantenerlo vigente, para fortalecerlo y hacerlo crecer, ese negocio requiere nuevas ideas, información que enriquezca la visión y estrategia de quien toma las decisiones. GTV está diseñado a ser el mejor aliado de usted y de su empresa. Un canal con materiales diversos, sin ánimo de desperdiciar su tiempo y con la finalidad de que usted incorpore conocimientos para el mejor desarrollo de su negocio. Hágalo crecer. Embarque mejores prácticas empresariales en beneficio de su empresa y del futuro de su ecosistema empresarial. Vea GTV, una misión comprometida con el ejercicio empresarial de México y América Latina. Más de 10 programas lo avalan. Bienvenidos a este espacio de televisión digital. Este es gtv.com.mx y gtv.mx. Existimos por ti, haciendo televisión útil para ti. Continuamos aquí en Ecosociales. Gracias por continuar con nosotros a través del canal 76 de Easy y 168 de Total Play. Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp que está apareciendo en su pantalla, y también agradecemos, por supuesto, todos sus mensajes y los casos que nos comparten semana con semana, porque es lo que nutre pues este programa. Y este es el caso de la señora Teodora, que nos comparte su situación. Ella obtuvo una pensión de incapacidad permanente parcial, pues su afectación fue del 49%. A la señora Teodora le dieron una pensión calculada sobre el 70% del salario base de su cotización. Está próxima a obtener su pensión por cesantía, pero le mencionaron que podría perder la pensión por riesgo de trabajo y para obtener la de cesantía, o sea que no podía obtener una u otra. Comparto mi caso para que su audiencia sepa si se les aplica o no les aplica. Yo le diría gracias a la doctora Yamile Moncada, pues supe gracias a ella que ni me debían ni me podían dejarme sin ninguna de las dos pensiones. No se dejen engañar por el personal del IMSS. Muchos saludos. Híjole, seguramente le tocó a alguien que desconocía y que tenía seguramente nula preparación en la rama. Lamentablemente sí hay este tipo de trabajadores que desconozco que porque les están dando esta información, si ¿no? le daban una, o sea, si como ella tuvo una pensión de... Le dijeron que no era compatible, simplemente que si quería la de cesantía iba a perder su IPP, ¿no? Entonces no es así, no, para nada. Es totalmente compatible una pensión por riesgo de trabajo con la de cesantía. No hay razón de ser de lo que le mencionaron. Por ello, recordando, aquí vamos a abordar dos de los temas que hemos platicado aquí en Ecosociales. Cuando hay este tipo de personal, el propio instituto sabe que puede haber trabajadores, servidores públicos que no cuentan con esta cuestión de ética profesional, el trato humano que se le debe de dar a la derechohabiencia, y que siempre el instituto lo tiene claro y presente. Por ello es que da las herramientas para reportar a personal que no cumpla con estas características, que tú como derechohabiente le ayudes a la institución a poder combatir estas malas praxis por parte de los servidores públicos del IMSS. Por ello, directamente en la página del IMSS se encuentra lo que es el órgano interno de control, que lo hemos abordado y platicado aquí en Ecosociales, Cintia, que es una figura que permite justamente, que está ligada a la Secretaría de la Función Pública, el órgano interno de control, que su función primordial es evitar este tipo de malas prácticas, obviamente mala atención por parte del personal, al igual que pues también pueden existir discriminación, ¿no? Y no darle información correcta. Por eso el IMSS está preparado y te da a ti las herramientas para que lo ayudes
ayudes a poder reportar este tipo de trabajadores marcando al 800-623-2323 del IMSS en la opción 6 para poder reportar este tipo de malas prácticas por parte de personal que no tiene la información correcta ni adecuada, Cintia, para decirte, oye, sí te asiste una, no te asiste la otra. De entrada le dio una información tremendamente errónea, totalmente falsa, que bueno que ella expone pues su caso aquí en la pantalla de Ecosociales, para que la gente sepa que sí es totalmente compatible. Claro que se te puede otorgar, si tú ya tienes una pensión por riesgo de trabajo, totalmente es compatible con la de cesantía, no te tienen que quitar. Estaban condicionando, ¿no? Que si ya tenía una pensión por riesgo de trabajo, no podría tener la de cesantía. Es totalmente falso. Y a lo mejor lo creerías, ¿no? Por la falta de conocimiento, sí lo creerías, dices, bueno, si ya tengo una pensión, pues a lo mejor no me corresponde la segunda, claro, pero son dos cosas completamente diferentes. Totalmente, Cintia. Entonces, qué bueno que nos expone su caso, y quienes se encuentren dentro de este supuesto que estén próximos como tal a obtener una pensión de cesantía y que tengan una pensión de riesgo de trabajo, porque si es una invalidez, ahí sí no hay compatibilidad. Pero si es un riesgo de trabajo, es totalmente compatible el que tengas una pensión de cesantía. Ok. Pero si te encuentras dentro de este supuesto, Cintia, donde lamentablemente hay personal que no cuenta con la preparación académica ni el conocimiento exacto de lo que es la seguridad social, pues de entrada los tienes que reportar al órgano interno de control, y agradecemos mucho que la gente nos pueda mandar sus casos para poder pues poner en este contexto, ¿no? Y también que le sirva a toda la audiencia de Ecosociales, pues de ejemplo y del aprendizaje. Justamente esa es la intención, ¿no? Totalmente de acuerdo, Cintia, que nos puedan mandar este tipo de casos para que puedan ejemplificar. Aquí lo que me brinca de ella es que seguramente una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice el manual interno del IMSS. ¿Qué es el manual interno del IMSS? El manual interno del IMSS es el proceso, digamos que es como un diagrama de flujo de los pasos que ellos como trabajadores deben de seguir en las plataformas digitales que tiene el propio instituto para poder dar como tal la atención. Entonces, muchas veces confunde el personal que este manual está por encima de lo que refiere la ley del Seguro Social, y no es así. Es un manual de procesos para encaminarte y guiarte a que si tú llegas a faltar y viene otra persona a estar en tu puesto, no haya tema y no se pierda como tal el proceso de cualquier trámite que se esté llevando a cabo. Okay. Por eso existen los manuales, es la guía de cómo se tienen que hacer las cosas, más no que este manual esté por encima. Justamente alguien nos escribía, Cintia, mencionándonos que muchas veces anteponen este manual de operaciones a la propia ley del Seguro Social, y lo que yo le quiero explicar al auditorio, y también si algún trabajador, que hay excelentes trabajadores, Cintia, que hacen como tal, su misión la tienen clara, saben que están ahí porque aman su trabajo, hay quienes no, y como en todo, no nada más en el IMSS, en muchísimas empresas hay personas que no funcionan como debe de ser y nada más están quemando de alguna manera el asiento. Sin embargo, es importante aclarar, tanto para el personal que muchas veces es de excelencia y dan la atención que corresponde y que merece cada derechohabiente, es importante aclarar tanto a los derechohabientes como a los trabajadores que este manual justamente es un manual de procesos, es una guía que les va a permitir que sepan y que lleven un control de paso a paso lo que se debe de. Cómo se trabaja, qué es lo que se tiene que hacer en tal caso o en tal situación, cuál es el procedimiento, qué es lo que sigue, si hay que hacer un trámite, o sea, si no te entregan la documentación correcta, paso, claro, no tiene nada que ver con las leyes. Claro, no tiene nada que ver con que estén por encima de las leyes. Exacto. Entonces, seguramente yo casi puedo apostar a que la persona que le refirió esto es porque seguramente porque yo lo he visto, he tenido la oportunidad de ver algunos de estos manuales que están de manera pública para todo el auditorio, para toda la derechohabiencia, donde claramente refieren, si tiene esta información, aplica esto, si no tiene esta información, aplica esto. Entonces, seguramente por ahí se perdió este trabajador, este funcionario público se perdió y empleó de manera incorrecta este manual de procedimientos. Pero
para evitar este tipo de situaciones, Cintia, tenemos la herramienta a la mano con cualquier dispositivo móvil. Podemos en tiempo y forma hacer una llamada al órgano interno de control, reportar la situación que se está suscitando para que se resuelva y o pues le llamen la atención al personal que no esté debidamente calificado para estar al frente de este tipo de procesos y de trámites, pues se le corrija, ¿no? Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, Cintia, como siempre, pero los esperamos la próxima semana con más temas de seguridad social. Yo soy Yamile Moncada. Yo soy Cintia Cancino, muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Ecosociales.